Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Si son como yo, probablemente es tu copyright N obsesionados con esas historias de amor dramáticas, esos giros inesperados y esas parejas que nos hacen suspirar, y también copyright N, a veces, gritarle a la pantalla. Y hoy, precisamente de eso vamos a hablar. En el vídeo de hoy, vamos a explorar 5 series turcas que nos demuestran que el amor no siempre es fútil, que a veces explota en 1000 pedazos, que el destino puede ser un verdadero villano y que incluso cuando pensamos que todo es perdido, siempre hay una chispa de esperanza. Su amigas y amigos prepúrense para el drama, el romance y las emociones a flor de piel. Pero hoy, no solo vamos a hablar de las tramas, sino que profundizaremos en el análisis de los personajes, las decisiones de los guionistas y por supuesto, el impacto cultural de estas producciones que nos tienen completamente atrapados. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre nuestras series turcas favoritas. Y si les gusta lo que ven hoy, no olviden darle like y compartir este vídeo con todos sus amigos obsesionados con el drama turco. Vamos a empezar. Pero antes un pequeño más menos o spoiler alert al final del vídeo. Tenemos una actualización superíndice 3 en exclusiva sobre el estado actual de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. No se lo pierdan. La primera serie de la que quiero hablarles es, sin duda, un club psicomoderno, Seru, que es amor. Esta comedia romántica, protagonizada por la IQ superíndice 3 Nika Hande Erupar Rafael y el Galud N. Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a un importante hombre de negocios, Serkan Bolat. Serkan le ofrece una solución superíndice 3N, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que con diéresis copyright, él le pague la universidad. Una premisa que a primera vista puede parecer trillada, pero que se transforma en algo mágico gracias a la química innegable entre los protagonistas. Drama. Enemigos que se enamoran. La premisa perfecta para una comedia romántica adictiva. Pero, Seru, que es amor, es mucho más ese que eso. La química entre Hande y Kerem es palpable, electrificante. Cada mirada, cada roce, cada discusión superíndice 3N se siente real y genuina. Y claro, la historia es llena de obstáculos, malentendidos, terceros en discordia y secretos del pasado que amenazan con separarlos. Analicemos un poco de ese a fondo los personajes. Eda, una mujer independiente y más menos adora, que representa la lucha por alcanzar los más menos a pesar de las adversidades. Serkan, un hombre frío y calculador, pero con un corazón superíndice 3N que se derrite poco a poco ante la calidez y la espontaneidad de Eda. Esta dualidad en los personajes es lo que los hace tan atractivos y con los que el público se identifica fácilmente. Pero ¿por qué copyright la incluyo en este vídeo sobre amores que explotan? Pues bien, sin entrar en spoilers, la relación superíndice 3N de Eda y Serkan es llena de altibajos, de momentos de felicidad absoluta y de dolor profundo. Las presiones familiares, las ambiciones profesionales y las inseguridades personales los ponen a prueba constantemente. Y como sabemos, la vida real a veces imita la ficción superíndice 3N. La relación superíndice 3N de Hande y Kerem también copyright N tuvo sus momentos de explosión superíndice 3N, confirmando que la química en pantalla no siempre significa felicidad eterna. La intensa presión superíndice 3N medio urtica, los rumores constantes y la dificultad de separar el trabajo de la vida personal, fueron factores que, según fuentes cercanas a la pareja, contribuyeron a su separación superíndice 3N. Ahondaremos en esto al final del vídeo. La segunda serie que quiero recomendarles es Amor Eterno. Esta es un drama puro y duro, de esos que te hacen llorar a moco tendido. Protagonizada por Burak Uzuparrafoybit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de Kemal, un joven de clase humilde que se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica. Su amor parece imposible debido a las diferencias sociales y a las manipulaciones de Emir Kozkoylu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Amor Eterno no es solo una historia de amor, sino una crítica a las diferencias sociales y a la corrupción superíndice 3N. Emir obliga a Nihan a casarse con diéresis copyright L, separando a Kemal y Nihan. Aún más menos os despu copyright S, Kemal regresa como un hombre rico y exitoso, decidido a vengarse de Emir y a recuperar a Nihan.
Pero el destino tiene otros planes. Prepu, Rense para un torbellino de emociones. La venganza es un tema central en esta serie, y Kemal se convierte en un anti-copyright Roe que busca justicia a toda costa. Pero, ¿es la venganza realmente la solución superíndice 3N? ¿O solo perpetúa el ciclo de violencia? Estas son algunas de las preguntas que plantea Amor Eterno. Amor Eterno es una historia de amor prohibido, de segundas oportunidades y de sacrificio. La serie explora temas como la diferencia de clases, la ambición superíndice 3N, la venganza y la lealtad. Pero lo que realmente la hace especial es la intensidad de la relación superíndice 3N entre Kemal y Nian. Su amor es tan fuerte que supera todos los obstáculos, incluso la muerte. Y aquí es donde el título del vídeo se hace presente. El amor entre Kemal y Nian explota en 1000 pedazos por culpa del destino, por decisiones de otros, por las presiones sociales. Cada reencuentro, cada abrazo, cada lágrima se siente como una bomba a punto de estallar. La serie juega constantemente con las emociones del espectador, creando una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N constante que te mantiene enganchado hasta el final. Nuestra tercera recomendación superíndice 3N es Medianoche en Pera Palace. Esta serie de Netflix es un poco diferente a las de MUDS, ya que combina romance con ciencia ficción superíndice 3N y misterio. La trama sigue a Esra, una joven periodista que es enviada a cubrir la reapertura del legendario Hotel Pera Palace en Estambul. Mientras investiga la historia del hotel, Esra descubre una puerta secreta que la transporta a la más menos o 1919, en plena turbulencia política y social. Medianoche en Pera Palace es una joya visual, con una producción superíndice 3N impecable que recrea a la perfección superíndice 3N la Estambul de principios del siglo XX. Ayu Esra conoce a Alit, el apuesto dueño más menos o del hotel, y se ve envuelta en una conspiración superíndice 3N para proteger a Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República Turca. A medida que Esra y Alit trabajan juntos para salvar el futuro de Turquía, se enamoran perdidamente. Pero su amor es amenazado por las diferencias de tiempo y por las peligrosas intrigas políticas. La serie no solo se centra en el romance, sino que también copyright N explora temas como la identidad nacional, la historia y la importancia de preservar el pasado. Medianoche en Pera Palace es una serie visualmente impresionante, con una ambientación superíndice 3N cuidada al detalle y una trama llena de suspense. La química entre Azal Kaya y Tan Subiu Párrafo es innegable, y su historia de amor, aunque improbable, es completamente creíble. Pero al igual que en las series anteriores, su relación superíndice 3N no es un camino de rosas. La distancia temporal, los peligros del pasado y las responsabilidades de Esra en el presente ponen a prueba su amor constantemente. Digamos que su relación superíndice 3N es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, dejando a ambos con el corazón superíndice 3N roto. La serie plantea preguntas interesantes sobre el destino y la posibilidad de cambiar el curso de la historia. ¿Puede el amor trascender el tiempo y el espacio? Ahora, Rense para una dosis de drama familiar con nuestra cuarta recomendación superíndice 3N, Erkay. Esta serie, protagonizada por Ebru Ain y Aknak Nuzu, nos cuenta la historia de Reyyan, una joven que es obligada a casarse con Miran, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres. Miran planea humillar y abandonar a Reyyan después copyright ese de la noche de bodas, pero inesperadamente se enamora de ella. Erkay es una serie adictiva, con una trama llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Sin embargo, el pasado de Miran y los oscuros secretos de su familia amenazan con destruir su felicidad. Reyyan y Miran deben luchar contra viento y marea para superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Rense para el melodrama. La serie explora temas como el perdu superíndice 3N, la redención superíndice 3N y la capacidad de superar los traumas del pasado. Erkay es una serie llena de giros inesperados, de traiciones, de secretos familiares y de pasiones desenfrenadas. La relación superíndice 3N entre Reyyan y Miran es intensa, pasional y a veces destructiva. El deseo de venganza de Miran, las manipulaciones de su abuela y los prejuicios de la sociedad ponen a prueba su amor constantemente. Su relación superíndice 3N es una verdadera bomba a punto de estallar, una mezcla explosiva de amor y odio que los arrastra a un torbellino de emociones. La serie ha sido criticada por su excesivo melodrama,
pero también copyright N elogiada por la química entre los protagonistas y su capacidad para generar emociones intensas en el espectador. Y para finalizar esta selección superíndice 3N de series turcas donde el amor explota, les presento Habitación 309. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Lale y Onur, dos superíndice 3 venes que son obligados por sus respectivas familias a asistir a una cita a ciegas en el mismo hotel. Por un error, terminan en la misma habitación superíndice 3N, la número 309, y al día siguiente se despiertan casados. Habitación superíndice 3N 309 es una opción superíndice 3N ideal para aquellos que buscan una serie ligera y divertida para relajarse y pasar un buen rato. Ahora, Lale y Onur deben decidir si darle una oportunidad a su matrimonio o si separarse. A medida que conviven, se dan cuenta de que tienen mucho más en común de lo que pensaban y poco a poco se enamoran. Pero sus familias, con sus propias agendas y deseos, complican las cosas. La serie satiriza las presiones familiares y las tradiciones conservadoras, pero también copyright N celebra la importancia del amor y la amistad. Habitación superíndice 3N 309 es una comedia ligera y divertida, perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La química entre Demet Özdemir y Furkan Palal es encantadora, y su historia de amor, aunque poco convencional, es en traumas menos hable. Sin embargo, incluso en esta comedia, el amor no es un camino fácil. Las interferencias familiares, los malentendidos y las inseguridades personales ponen a prueba la relación superíndice 3N de Lale y Onur. Aunque su amor no explota en el sentido dramático de las otras series, su que se enfrenta a más menos as explosiones cotidianas que los obligan a crecer y a fortalecer su vínculo. La serie demuestra que incluso en las situaciones muy inesperadas, el amor puede florecer. Y bueno amigos, esas fueron mis 5 recomendaciones de series turcas donde el amor explota, donde el destino juega sucio y donde los personajes deben luchar contra viento y marea para encontrar la felicidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algunas ideas para su superíndice 3 Sima Maratu superíndice 3N de series turcas. Recuerden que todas estas series nos enseñan más menos aunque el amor no siempre es fácil, que a veces duele, que a veces nos hace cometer errores, pero que también copyright N puede ser la fuerza poderosa del mundo. Y como en la vida real, las relaciones a veces explotan, pero siempre queda la esperanza de reconstruir, de perdonar y de volver a amar. *** Y ahora, la actualización superíndice 3N exclusiva sobre Hande Erupar y Kerem Bürsin, ***. Después copyright S de su separación superíndice 3N, ambos actores han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Si bien los rumores de reconciliación superíndice 3N han circulado en varias ocasiones, ninguna fuente oficial lo ha confirmado. Hande Erupar ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. Kerem Bürsin también copyright N ha continuado trabajando en proyectos ambiciosos, tanto en Turquía como en el extranjero. Aunque el adiós superíndice 3S definitivo parece ser la realidad, los fans siguen aferrándose a la esperanza de un reencuentro. Lo que es cierto es que ambos actores han dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus seguidores y en la historia de las telenovelas turcas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca donde el amor explote de manera similar? ¿Qué copyright opinan de la separación superíndice 3N de Hande y Kerem? ¿Creen que alguna dúa se reconciliaru, N? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis superíndice 3 vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao.